Buenas tardes, soy el cadete de cuarto año Pascal, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos en el día 2 del ciclo de entrevistas y conferencias Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre. Proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. En el día de hoy entrevistaremos al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Eduardo Sen, piloto del sistema de armas C-130 Hércules durante el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cómo nació en usted la vocación militar y aeronáutica? La vocación aeronáutica, la militar vino después, a medida que me fui enterando de cómo era esto. Yo vivía en el campo, nací en el campo, en la provincia de Santa Fe. Un tío mío era alférez de la Fuerza Aérea y estaba de novio en el pueblo donde yo vivía. Y destinado en Paraná, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Venía en avión, aterrizaba en un potrero que teníamos en el campo, y venía a hacer la visita, a firmar el libro, como se decía en aquella época. Era lógico que fuera a volar con él. Yo tendría 3, 4 años y ahí empecé a tomarle el gusto. No tengo sensaciones de vuelo definidas, pero sí referencias al exterior. Hacía pasadas sobre los potreros donde había vacas, las vacas empezaban a correr, y yo todas estas cosas las tengo grabadas. Y de ahí empecé a barruntar este tema hasta que después fui al liceo militar y sin terminar el liceo vine a la escuela porque yo quería volar. La vida de cadete del liceo y la vida de cadete acá me puso dentro de un ambiente militar que no me resultó dificultoso y además siempre con la zanahoria del vuelo. En aquella época se volaba mucho, estaban con los aviones Mentor, con los Morán, con los T-28, y estábamos en clase o en instrucción o en gimnasia y permanentemente los aviones pasando, o sea que la zanahoria era intensa. Y bueno, pude cumplir toda una etapa dentro de la fuerza que se terminó la parte aérea cuando era vicecomodoro, porque empezaron las restricciones. Yo ya había cumplido todas las etapas de calificación dentro del avión C-130 y tenía que dejar lugar a los nuevos, así que me dediqué a tareas de planificación, escritorio, todo eso. ¿Qué lo llevó en sí a ser piloto del sistema de armas C-130 Hércules y no de otra cosa? Yo llegué a hacer la escuela de caza en Mendoza en el año 69. Y luego vine destinado a la fábrica de aviones al centro de ensayos en vuelo. Y siempre digo que ahí aprendí a volar, porque me enseñaron la técnica exquisita del vuelo. La tuve que aprender, porque volar no es solamente mover los comandos y demás, sino que moverlos con una intención, dominando el avión hasta en los mínimos detalles. Eso lo aprendí en el centro de ensayos en vuelo. Y ahí tuve la oportunidad de volar avión de transporte de aquella época, C-47, el DC-3, el Guaraní. Y la verdad que el vuelo acrobático y el vuelo violento nunca me gustó. Mejor dicho, no me atraía suficiente. Yo prefería el transporte aéreo operativo. Y en el único lugar que había en ese momento era en Palomar. Después de 3 años de instructor de vuelo aquí, fui a Palomar
destinado a la primera brigada, y estaba de jefe de brigada quien había sido jefe de grupo cadete, de cuerpo cadetes, cuando yo estaba en cuarto año. Así que nos conocíamos. Cuando llegué destinado ahí, él era jefe y me dijo a volar C-130. Muchas gracias. Nunca le pregunté por qué. Si preguntaba, a lo mejor salía escaldado. Entonces, lo que pasa es que en esa época empezaban a poner dentro del C-130 tripulantes jóvenes. Yo era primer teniente, así que en el grupo que llegamos, de la promoción mía, entramos 3 o 4. Y ahí empezó la carrera desde el año 75 hasta el 89, fueron 15 años de volar el sistema de armas, al cual disfruté muchísimo. Tuve oportunidad de recorrer el mundo con ese avión, desde la Antártida hasta Estados Unidos, Inglaterra, en fin, Bagdad, fue el vuelo más extraño que tuve. Y además de participar en ejercicios que hacíamos aquí en los años 70, finales de los 70, se hacían ejercicios de gabinete y luego se llevaban a la práctica en todo el país. Se dividía el país en dos, se dividía la Fuerza Aérea en dos y se daba una situación, ¿no?, de ejercicio, y a ustedes. Entonces pasábamos 2 o 3 días operando, llevando gente de un lado para el otro, navegaciones tácticas, lanzamiento de paracaídas, lanzamiento de carga. Me fascinaba. Así que lo disfruté muchísimo a ese avión. Ahora ya más se va encaminando a lo que es el conflicto del Atlántico Sur. ¿Recuerda qué estaba haciendo cuando recibió su convocatoria? Estaba en la escuela de guerra, último año de capitán. Iba desde Palomar, donde vivíamos varios, en el barrio aeronáutico, hacia la escuela de guerra que está en el centro, estaba en el centro en esa época. Por la autopista elevada de Buenos Aires, íbamos 4 compañeros, y prendió la radio el que manejaba, tomamos Malvinas. Así me enteré. Por supuesto, la revolución de toda la gente, pero sin información, no sabíamos nada. De todas maneras, el día, eso fue el 2, el 5, el 6, el 7 de abril, una cosa así, nos mandaron a todos de nuevo a nuestras unidades de origen, así que volví a Palomar y el día 9 ya estaba saliendo para el sur en un avión con una tripulación que se había armado ahí de apuro, porque todas las demás tripulaciones ya habían sido armadas con la gente que estaba volando en ese tiempo. Armaron tripulaciones fijas y ya habían salido para el sur. Esta se armó a las apuradas y salimos. El primer vuelo, me acuerdo, fue directo de Palomar a Malvinas, a llevar carga, no sé qué era, no lo recuerdo. Así empezó el ruido malvinense. A partir de ahí, durante todo abril se hizo el puente aéreo, volando permanentemente y en forma ordenada, porque el aeropuerto de Malvinas no tenía plataforma suficiente para meter más de 2 aviones. Y para entrar y salir con 2 Hércules de la plataforma que había era muy complicado. Entonces se trabajaba sobre la pista. En fin, eso demoraba la llegada de otros vuelos, porque no éramos solamente nosotros, sino que también empezó a ir, había 2 aviones de aerolíneas, no, 1, y otro de Austral, que también llevaban gente
O sea que se hizo toda una cadena durante todo el mes de abril, hasta el día 30, el día anterior al primer bombardeo, se pararon los vuelos, porque ya sabíamos que estaban ahí y que en cualquier momento íbamos a tener los primeros tiros. Así que de libros a volar en guerra, y de volar en guerra a los libros de vuelta. Así que esa fue mi impas de estudiante. ¿Cómo recibió su familia la noticia de que iba a participar en un escenario bélico? No, el día 9 de abril, cuando yo salí, las cosas todavía estaban en paz. No había mucha negociación diplomática y política en ese momento, o sea que la cosa no era tan grave. Grave se fue poniendo a medida que pasó el tiempo, y ya a partir del 25, 26, 27 de abril, ahí ya la situación estaba clara. Venían a recuperar las islas. Así que nosotros estábamos atrincherados, así que iba a haber pelea. Ya ahí estaba. Pero de esas cosas no se hablan con la familia, por lo menos yo no hablaba, sino que cada 2 o 3 días se agarraba el teléfono de la base donde estuviera y la llamaba a mi señora. Decía que estábamos bien, que estaba todo controlado, que había una expectativa, pero nada más. Mi preocupación eran mis hijos. En ese momento tenía 3, mi mujer embarazada, o sea que la situación no era para llevar demasiada ansiedad, tenía que calmar la cosa. Digamos que la noticia para la familia se fue dando de a poco, por lo que ellos escuchaban o lo que veían por televisión. Bueno, nos fuimos acostumbrando todos, incluso nosotros, porque una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es hacer la guerra, ¿no? Eso lo dijo en su momento el general Galtieri en una oportunidad. A mí me quedó grabado y es muy cierto. Podemos hablar infinitamente de la guerra, pero hacer la guerra es otra cosa. Son vivencias personales que cada uno las expresa o las mueve de acuerdo a su personalidad. ¿Qué funciones desempeñó dentro del teatro de operaciones? Como comandante de aeronave de un Hércules, como dije antes, en abril era el puente aéreo famoso, así que transportamos hacia Malvinas de todo. Munición, víveres, gente, vehículos. A partir del 1 de mayo, recién se pudo reingresar con Hércules el día 6 de mayo. El primer aterrizaje fue el 6 de mayo. Y se hicieron desde esa época hasta el 14 o 13 a la noche de junio, creo que son 33, 35 vuelos. No vuelos, sino aterrizajes. Porque a mí me tocó ir 2 noches, porque hacíamos los cruces de noche, para estar más a cubierto, pensando que también ellos estaban descansando. Y yo hice 2 intentos para aterrizar llevando carga y no pude por la situación táctica. El radar de Malvinas estaba permanentemente dando vueltas y viendo qué movimiento de buques había, y solía pasar que de noche venían los buques, 1 o 2, y bombardeaban la zona del aeropuerto. Por lo tanto, no podíamos entrar. Pero eso lo sabíamos media hora antes de llegar, una cosa así.
porque el vuelo que hacíamos era de aproximadamente 3 horas. Normalmente era hora y media, hora 40 en vuelo directo. Pero íbamos por el sur, otros vuelos se hicieron por el norte de las islas, en vuelo rasante, es mucho más lento el vuelo que en altura. Y así que en comunicación permanente, en escucha, no en comunicación. Volábamos en escucha en sistema HF, que da mayor alcance en la comunicación, y teníamos una palabra clave, que es que nosotros íbamos escuchando, y si escuchábamos esa palabra, teníamos que volver. Significaba que la situación táctica no daba para que pudiéramos entrar. Los 2 vuelos que hice, los 2 intentos, escuchamos la palabra y nos volvimos. Así que me perdí el aterrizaje en Malvinas durante todo el tiempo de la guerra. Hice otro tipo de vuelos, reabastecimiento en vuelo, en 2 oportunidades, y los vuelos más arriesgados fueron los que pasaron a la historia como los vuelos locos, porque eran... en toda guerra hay que tener información. Sin información uno no puede hacer inteligencia, o sea, trabajar esa información para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Nuestro objetivo, encontrar barcos, y cuanto más grande mejor. Y si era el portaaviones, bingo. Entonces había que salir a buscarlos. Para eso se hacían vuelos de Boeing 707 que se hacían a larga distancia, exploración y reconocimiento lejano, donde ellos fueron siguiendo por donde venía la flota, cuando venía bajando hacia el sur, y después algunos otros vuelos para ver cómo era la línea de logística que tenía, para obtener información de la mejor forma posible. Ya sea por radar, que era lo único que teníamos, el Boeing tiene el radar meteorológico nada más, el Hércules tiene un radar táctico que permite una mayor definición sobre la superficie. Entonces empezamos a hacer vuelos de exploración y reconocimiento fundamentalmente en la zona norte de las islas, en la desembocadura del canal San Carlos, porque todo el apoyo a la tropa que estaba en tierra entraba por esa zona. Entonces alguien en el Estado Mayor pensó que la mejor forma era ubicar un blanco en un determinado punto y lanzar los aviones para que en el término desde que se descubra ese punto hasta que lleguen los aviones aproximadamente pasara 1 hora. Porque los barcos se mueven. Y si el avión viene volando rasante con el piloto súper estresado y no lo encuentra en el punto que él marcó en su equipo de navegación, pasa de largo y no lo ve. Y se tiene que volver. Por eso que dijeron, bueno, ¿cómo ubicamos los barcos en el norte de la isla? Se pensó que yendo con Hércules de norte a sur, a unas 50 millas aproximadamente de la desembocadura del canal, venir rasante, levantar, largar el radar un par de vueltas a ver qué eco aparecía. El primer vuelo de esos que se hicieron varias aproximaciones, creo que 3 o 4. Y a bordo de ese avión iban los 2 responsables de estos tipos de vuelos. Eran el Comodoro Ferri y el brigadier mayor Orefice, de retirado con esos grados, ¿no? Orefice es compañero mío. Cuando ellos vuelven de hacer ese vuelo,
me encuentro con él en la plataforma de Comodoro Rivadavia, lo veo venir, no venía con el grupo de la tripulación que volvían hacia la terminal aérea, sino que venía solo. Y con una actitud así como refunfuñando, ¿no? Y le digo, negro, ¿qué pasó? Y me dice, esto es cosa de locos. Y digo, ¿está bien? No, siguió caminando, no pedí más explicaciones. Al día siguiente ordenan un segundo vuelo. ¿Y a quién le toca? A mí. El indicativo que le pusieron, loco. Porque mi compañero había ido allá y en el Estado Mayor armaron la orden fragmentaria y le pusieron de indicativo, loco. En ese vuelo descubrimos un barco, vinieron los A4C, en aquel tiempo era el capitán Cafarati, que vive aquí también, creo. Y cuando llegaron al punto que le habíamos marcado, no lo vieron al buque. Giraron y se volvían, y cuando se vuelven lo encuentran. Eran 5 aviones, se le fueron los 5 aviones para bombardearlo. Resulta que el barco era el Uganda y que estaba con cruces rojas. O sea, era un barco hospital. No tiraron. Se armó una gran discusión en el Estado Mayor, si tiraban, unos decían que sí, otros que no, que nos están mintiendo, que bueno, todo un lío. Y nosotros manteníamos contacto con los aviones de caza, porque después de haber descubierto el punto, cuando fuimos nosotros, el buque, nos retiramos a una zona de espera para ver qué podíamos hacer y si había que volver. En esa zona de espera estábamos en contacto con los A4 que venían a atacar. Cuando ellos dicen, no hay nada, cuando se vuelven, que vieron el buque, que tenía cruces, que no tiraban. Entonces nosotros avisamos a Comodoro Rivadavia. Es un buque de hospital, no tiran. Bueno. Los aviones se vuelven ellos habían salido de San Julián y a nosotros nos ordenan volver. Al día siguiente, a primera hora, de nuevo, el vuelo loco 2, digamos, a buscar ese punto, porque habían decidido que le iban a tirar. Llegamos, hicimos el mismo procedimiento para ubicar el barco, ubicamos el Eco, que estaba un poco más al norte, pero alrededor tenía 3 ecos más chiquitos. Eso significa que está protegido por fragatas antiaéreas, seguro. Así se frustró la segunda operación. Esos fueron los vuelos más tensionantes que tuve. No sé si los más riesgosos, pero sí los más tensionantes. Con respecto a las misiones locas que usted mencionaba anteriormente, yo supongo que le generaba algún tipo de temor. ¿Cómo hacía para superarlo? Tuve una situación que me ayudó en ese momento, porque el día que voy a hacer el vuelo yo, nos habían citado temprano, no me acuerdo qué hora, pero todavía era de noche. Y mientras preparaban el avión y el resto de la tripulación iba haciendo controles y demás, yo fui a la sala de operaciones que había en Comodoro Rivadavia, donde estaba el entonces Comodoro Martínez, que era el jefe de grupo aéreo de Palomar, que se había trasladado allá, que después fue director de la Escuela de Aviación, el brigadier Martínez. Me le presento
y me explica lo que tenía que hacer. Realmente quedé sorprendido porque ahí entendí por qué Orefici me había dicho el día anterior que esto es cosa de loco. Asentí que era cosa de loco y dije, sí señor, vamos a hacer lo que tenga que hacer. En el trayecto de ahí hasta el avión, confieso que me dio miedo, porque realmente era a cara o seca. Esto no tenía colchón, esto era a cara o seca. Entonces recuerdo que llegué frente al avión y pensé, esto es una guerra donde muere gente de un lado y del otro. Cada uno hace lo que mejor sabe hacer o puede hacer, y muere gente de los dos lados. Así que yo lo único que me queda por hacer es lo que me ordenaron, y si vuelvo o no vuelvo no es problema mío, es Dios sabe por qué. Eso fue como un bálsamo, ¿no? Yo me sentí tranquilo. Incluso para después explicarle al resto de la tripulación lo que teníamos que hacer. Mi copiloto era en ese momento el vicecomodoro Moro, que ha escrito libros y todo, y el navegador era el mayor Maldonado, fallecido ya, que me miraban con los ojos así, ¿qué tenemos que hacer? Y esto, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y el tema era vencer ese miedo de lo desconocido, ¿no? Pero después uno empieza a poner tantas precauciones que se concentra en todo eso y se olvida. Si tenemos la mala suerte de llegar hasta un punto, subir con el avión para buscar una buena cobertura de radar y hacerlo arriba de un barco inglés, bueno, ahí estaba, cara o seca. Tuvimos la suerte que el eco del Uganda lo encontramos cuando estábamos allá arriba, a unas 30 millas más o menos, y que era un barco que no tenía armamento y que en ese momento no estaba protegido por lo menos no las vimos si había fragatas alrededor. Bueno, esa actitud, digamos, me ayudó durante toda la guerra, porque puse mi situación de go no go en manos de Dios. Santo remedio. Cuando el escuadrón recibía las notificaciones de las bajas, ¿cómo lo tomaban ustedes a eso? En realidad, el escuadrón no estaba en un lugar como... Los escuadrones de caza sí estaban todos juntos en un lugar, se movían todos juntos los pilotos. Nosotros vivíamos arriba del avión. En una oportunidad hubo una evacuación rápida de Comodoro Rivadavia, porque hubo amenaza de ataque, no sé. Alguien dijo alarma roja arriba de los aviones. Yo fui a parar a Neuquén, deben haber sido, qué sé yo, las 12 de la noche o 1 de la mañana, no sé qué hora era, la verdad que no me acuerdo. Y dijimos, bueno, vamos a descansar hasta que mañana nos digan algo. Lo único que encontramos fue un hotel de alojamiento. Nos instalamos en un hotel de alojamiento. La tripulación, o sea, dormíamos en cualquier lado, dejamos 1 o 2 en el avión para que lo custodien, porque no había ni policía en Neuquén en ese momento.
Y bueno, cada tripulación con su avión vivía como podía, donde podía. Si le tocaba dormir en una ciudad donde tenía un lugar para ir a dormir, fantástico. Lugar para ir a comer, fantástico. Si no, siempre había un encargado de comida en la tripulación. Normalmente el auxiliar de carga era el encargado de mantener la munición de boca lista. Si bien se habla de camaradería en la jerga militar, ¿cómo influye a la hora del combate esa camaradería? Totalmente. Es más que camaradería, es ayuda mutua, es necesario. Y, bueno, yo voy a hablar por las vivencias que teníamos en el escuadrón C-130, que era una tripulación de 7 personas. 7 personas de distintas jerarquías, de distintas especialidades, que incluso íbamos rotando, porque había épocas que yo volaba con una persona, después con otros, tanto de oficiales como de suboficiales, se iban rotando. El espíritu de equipo de esa gente todavía se siente. Yo me encuentro con viejos camaradas, suboficiales que a fin del año pasado se cumplieron los 50 años de la incorporación del sistema de armas a la Fuerza Aérea, y hubo una gran fiesta en Palomar, y ahí nos vimos todos de vuelta. Así que los saludos emocionados entre todos, sin jerarquía, porque en el avión cada uno cumple su función de la mejor forma posible. Incluso es consultado para ver si conviene una cosa u otra. Incluso él, sin ser consultado, puede dar opinión. Y se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque el equipo hace que la misión se cumpla de la mejor forma posible. En mi tripulación de los vuelos locos se da la paradoja que yo era comandante de aeronave, era capitán. Mi copiloto era vicecomodoro. El navegador era mayor. El primer mecánico era suboficial principal retirado que había vuelto para la guerra. El segundo mecánico era un cabo primero, cabo principal, una cosa así. Era un pibe. Y los 2 auxiliares de carga eran suboficiales principales, veteranos, gente grande, bien armada. Y también en algunos vuelos llevábamos para rescate, que era los suboficiales estos que son tipo comando, que cuando empezamos a hacer estos vuelos locos, yo le ordené al suboficial que tenía asignado a mi tripulación que se baje, que se quede, porque no tenía ninguna función. Se me ofendió. Tanto es así que en el primero de los 2 vuelos, el tipo se coló. Yo le dije que se baje, y él, cuando subimos al avión, ponemos en marcha, qué sé yo, el tipo se coló y se subió al avión. Y después me decía, ¿y si pasaba algo? Yo estaba preparado, qué sé yo. Bueno, excusa, el tipo quería estar. O sea, es sumamente importante el trabajo en equipo. Y aunque cambiaban los tripulantes de vez en cuando, el espíritu que teníamos en el escuadrón era así, y no había variantes. Incluso, como compartíamos muchas veces las bases, o San Julián, o Río Gallegos, o Río Grande, donde había gente que no había vuelto, también ir a confortar a los cazadores,
de distintas formas, desde abrazos a tomar mate con ellos o hablar pavadas. Hay que relajar tensiones, entonces hay que aprovechar todas las circunstancias. En momentos de adversidad, ¿cómo era su método de toma de decisiones? No pensar en la adversidad. Digamos que uno cuando está en operaciones lo que busca es, primero, cumplir la tarea y segundo, los inconvenientes que se le vayan presentando, que se le pueden llamar adversidades, superarlos con técnica o con previsiones previas, que uno dice, bueno, si me pasa esto, haré esta cosa. En los momentos de mayor tensión, normalmente lo que uno busca instintivamente es separarse de lo que le produce tensión. Pero digamos que en la guerra uno va sobrepasando barreras normales de prevención que tiene en la vida normal. El hecho de volar bajo, por ejemplo, para evitar el radar enemigo, la primera vez empezamos a volar 200 pies, regulados por el radioaltímetro. 200 pies son 70 metros de altura. De noche, 70 metros, es seguro. Pero a medida que uno se va acercando a las islas, y 70 metros, estamos altos. Vamos a 100. Entonces, esas cosas que uno primero las tomó como precaución, las sobrepasa y termina volando a 50 pies con mar encrespado, con una buena referencia. Justamente, si había viento, había olas. Si había olas, había rompiente. Los famosos corderitos que le llaman. Entonces uno tiene una referencia, porque la luna, porque la luz, lo que sea, siempre uno tiene una referencia a la superficie. Ese tipo de barreras hace que uno... Me acordaba el otro día, le decía a uno que con el Hércules casi llegamos a hacer acrobacia, porque cuando hacíamos las subidas en los vuelos locos para alargar el radar, subíamos, la verdad que nunca me fijé, pero en base al procedimiento, lo máximo que podríamos haber subido serían 700, 800 metros de altura, y cuando el radar nos marcó el objetivo, dijimos, vamos. La primera vez que lo hice, recuerdo que el vicecomodoro Moro era el piloto en ese momento, yo era copiloto, para no tener la distracción del vuelo en sí. Entonces, como comandante de aeronave podía tomar las decisiones más tranquilo. Tenía menos información en el software, ¿no? Lo tenía más disponible. Lo que hice fue meter el flap, teníamos medio flap, el avión pierde sustentación. Le tomé los aceleradores, los tiré para atrás, pierde potencia, entonces se cayó como una piedra el avión. Estábamos volando muy despacito, el avión tiró, yo me acuerdo que le empujé el comando hacia adelante, y en un momento, no sé qué inclinación teníamos hacia abajo, pero cuando me di cuenta, estábamos acelerando, porque veníamos cayendo, y lo único que veía en todas las ventanillas del Hércules, que son muchas, era mar. El mar plomizo,
sin referencias, o sea, me asusté por el mar y no por la situación. O sea, primero estaba asustado por la situación, pero cuando vi el mar así, y además, lo mejor que podía hacer en ese momento, a medida que aceleraba, era girar el avión para ponerlo en una trayectoria de escape hacia el oeste. Por eso digo que con el Hércules llegamos casi a hacer acrobacia, porque ese tipo de maniobra sí, claro, no puse motor hasta que había buen comando, ¿no? A medida que se iba acelerando uno tiene mejor comando y ahí empezamos a poner y a levantar despacito la nariz buscando el horizonte para tener una referencia y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde bajo? Sin saber si estaba muy bajo o muy alto, porque si, al no tener en un principio el horizonte, todo es plomo abajo, es muy difícil saber a qué altura está uno. Ese tipo de cosas, la segunda vez, fue mucho más fácil. Pero la hicimos por segunda vez, era una locura, pero había que hacerlo. Y así uno va sorteando barreras de precaución, de prevención, y termina siendo como hicieron los cazadores, de pasarle por arriba un barco. Eso ni los japoneses lo hacían. Los japoneses en la Segunda Guerra iban y lo chocaban al barco, porque tenían los kamikazes, pero pasarle por arriba para tirarle una bomba, y encima con dudas si explotaba o no explotaba, o sea, era una cosa... no había precauciones. No sé si contesté algo. Sí, sí, sin duda. Posterior al conflicto, ¿le costó abrirse y hablar del mismo? Sí, mi señora todavía me recrimina de que nunca le he hablado. En realidad no estaba en condiciones de hablar, porque son demasiadas vivencias muy, muy intensas y entre otras cosas uno cree que no le van a creer, porque son barbaridades estas, y contarle a una familia todas estas cosas es muy duro, es muy difícil, hay que ir haciéndolo de a poco. Sí, tardé bastantes años en empezar a contarle cosas y todavía me lo recrimina por eso. Pero, en fin, incluso con los compañeros, cada uno hizo lo suyo, ya está, ya pasó. O sea que ahora estas charlas, yo tuve la suerte de estar en el departamento Malvinas durante 8 años. Después que me retiré, me convocaron para hacerme cargo del departamento y ahí recibí a toda clase de veteranos y de gente desplegada también que venían por distintas razones, y la gente habla, cuenta cosas. Con el tiempo uno se da cuenta que las vivencias que tienen ellos las pueden largar en un lugar donde saben que son comprendidos. Si uno quiere hablar en otro lugar, es más difícil porque lo miran como, o uno piensa que lo miran como un bicho raro. Pero en el ambiente que logramos armar en ese departamento, venía mucha gente a contar cosas, incluso retirados, tipos que a lo mejor no tenían nada que hacer e iban ahí a charlar. Tantas anécdotas fuimos juntando que empezamos a grabar. Gente que contaba, otras la hemos filmado. Y de todo eso logramos armar un libro que salió hace 3 o 4 años, con anécdotas armadas como una secuencia de la acción de la Fuerza Aérea en Malvinas. Todo eso se logró porque creamos un ambiente donde la gente podía hablar tranquila.
contárselo a cualquiera no sirve. Respecto al vicecomodoro Meissner, comodoro post-mortem, mi primer vuelo a Malvinas, que fue el 9 de abril, integré la tripulación con él. Él venía de navegador. Y después nos sumamos al puente aéreo durante bastantes vuelos. La verdad que no recuerdo en qué momento nos separamos, porque en una oportunidad también a mí me sacaron de volar y tuve que ir a hacer turnos en el Estado Mayor de la FAS, de la Fuerza Aérea Sur, y ahí se me desarmó la tripulación. Después, cuando volví a volar, se armó otra, en fin. Pero con Meissner hicimos varios vuelos, y recuerdo que un día de descanso en Río Gallegos, estábamos caminando con él en la costanera de Río Gallegos, tomando aire, y aire fresco en esa época, el 12 de mayo, porque estaban volviendo aviones de A4 que habían ido a atacar, y volvían de A1, ¿no? Y la verdad que no sabía cuántos habían salido, pero sí conté 4 de vuelta. Después me enteré que habían salido 8. Bueno, y con él comentábamos, ¿no? ¿Cómo vuelven estos muchachos? Se deben haber desparramado porque vienen de A1. Comentarios lógicos, operativos. Y tuve una piedrita que junté ahí en la costanera, eso tipo canto rodado, que uno puede jugar con la piedrita en la mano. Me la puse en el bolsillo y la tuve durante muchísimos años. Cada vez que la encontraba en el bolsillo de la campera o de donde sea, me acordaba de él. Porque era un tipo muy bueno. Esas personas calmas, tranquilos y bien formado. Armó una familia muy buena que viven en Buenos Aires. Bueno, en fin, don Meissner, un tipazo. Señor Comodoro, la última pregunta. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de oficiales? Consejo, ¿quién soy yo para dar consejos? Fórmense como personas. Lo que más vale en todo este tipo de cosas y en la guerra misma es la persona. Y la persona va a dar todo lo que tiene, incluso la vida, si está bien formado para eso. Si no, no va a dar todo, o incluso no va a dar nada. Para eso, para formarse como persona, hay que tener un claro concepto de la trascendencia del alma, Dios. Disciplina militar, nacional, o sea, saber que uno forma parte de un sistema, y dentro de ese gran sistema uno integra sistemas más chiquitos, ¿no? Y están todos relacionados. Si uno no está convencido, no arrastra a los demás. Si uno es jefe de eso, nos preparamos para ser jefes. Si uno es jefe de ese equipo, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y enseñárselo a su equipo y llevar a ese equipo adelante. O sea, nada se hace si no hay una buena formación por detrás. O por lo menos la guerra moderna que se ve en las películas y demás, todos son botoncitos y demás. Ahí es como que el hombre no juega. Y tiene que jugar, aunque sea con botoncitos, tiene que saber ese hombre que está formando parte de un sistema enorme
que necesita de su convicción y de su disciplina. Bueno, señor Comodoro, fue un placer y un honor haber tenido esta charla con usted y quiero que sepa que siempre va a ser su casa y siempre va a ser bienvenido. No me cabe la menor duda. Siempre lo tuve en cuenta. Pocas veces he venido a la escuela después de retirado, ¿no? Pero siempre es un placer. Cuando entraba hoy de nuevo por acá, veía cosas que la vi sin saber que existían cuando era cadete. Cuando cadete era tan vertiginoso todo y ahora uno lo mira con experiencia. La experiencia del viejo, yo ya no sirvo para esto. Pero bueno, en el fuero interno uno compara cosas y la escuela es un hito en la vida de todo oficial de la fuerza. Muchas gracias, señor Comodoro. Un placer.